Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Laboratorio de Investigación 1. ¿Sale? Ahora nuestro tema se llamará el baúl del investigador. ¿Por qué el baúl del investigador? Porque bueno, estaremos sacando en ese baúl varios tipos de elementos que son fundamentales para que se realice una investigación de manera adecuada, sobre todo fundamentada, y a su vez que también te fijes en más bien en qué pregunta quieres contestar y sobre todo cuál es tu objeto de estudio, que eso es lo interesante. Recuerda lo que en las anteriores clases vimos diferentes tipos o cómo es que se puede llevar a cabo una investigación, dependiendo de lo que tú quieras estudiar, dependiendo la metodología que pretendes dar, dependiendo de tus fuentes de consulta, van cambiando o tienen cierto tipo de características. Cada investigación tiene diferentes tipos de elementos que las hacen o la hacen ser con una cierta finalidad. Y aquí el punto es que tú de esas investigaciones o más bien de más bien del objeto de estudio que tú quieres estudiar, tú investigar a partir de un cierto tipo de método para que llegues a los resultados que tú pretendes, ¿vale? Recuerda lo que eso es muy importante y muy interesante, que si bien la investigación parte de una pregunta, pero también a su vez se enfoca en un objeto de estudio. Y este hay que definirlo de manera clara para escoger un método y asimismo aplicar este tipo de pasos a seguir para que lleguemos a un buen puerto y sobre todo que nuestra investigación sea clara, sea entendible para los demás y de respuestas de manera justificada y objetiva. Es por eso que vamos a ver en el baúl del investigador otro tipo también de elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de investigar. ¿Sale? Y propiamente lo hacemos en ciencias sociales. Recuerda que hay diferentes tipos de investigación o que se enfocan en ciencias naturales o experimentales, como le quieras llamar, o también están las ciencias sociales, en el cual se enfoca más nuestra materia de laboratorio de investigación. Y sin más, hay que comenzar con lo siguiente. Pero antes de esto, de empezar con este tipo de elementos que son muy importantes e indispensables a la hora de que nosotros queramos hacer una investigación, ¿te has puesto a pensar o has pensado en cómo te imaginarás al mundo de antes, o si has visto las películas o documentales o videos, de cómo era antes, en este caso el mundo, sin estos avances que hoy en día tenemos, como por ejemplo un carro, los aviones, eh, la electricidad, todo este tipo de cosas que hoy en día están al alcance de nosotros y que cada uno las disfruta? ¿Te imaginas cómo era antes el mundo sin estos avances tecnológicos? ¿O te has puesto a pensar que cómo sería el mundo si realmente no hubiese investigación? Y aquí alusivamente puse algunas, específicamente como en la Edad Media, ¿sale? Y aquí también nos presenté cómo antes las personas quitaban en este caso lo que ellos cosechaban mediante un cierto tipo de herramienta que parecía como una tipo C, que ahora es lo que utilizaban y hoy en día utilizan otro tipo de técnicas o en este caso de aparatos con los cuales lo hacen mucho más rápido y en cuestión a lo mejor de minutos o de horas, asimismo comparando con lo que antes se utilizaba. Asimismo también hace semejanza a las guerras. Si te fijas antes en las guerras pues se montaban a caballo, tienen su escudo, su espada y una cierta protección. Hoy en día sabemos que pues ya no se da eso porque hay diferentes tipos de armas y sobre todo lo que hoy impera son las armas nucleares, con las cuales pues un país puede ser mucho más poderoso en comparación de antes, que se utilizaba un cierto tipo de vestimenta, unos ciertos tipos de armas, utilizaban caballos para pelear y hoy en día pues eso se ha dejado a un lado. Hoy lo que interesa o hoy en día lo que ha hecho tanto la investigación es que realmente tengamos otro tipo de aparatos evolucionados que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. Y asimismo, como también podemos generar o a través de la investigación, nos pueden dar cosas positivas que mejoren en este caso nuestro medio ambiente y asimismo cierto tipo de acciones que hacemos cotidianamente. También la investigación ha traído grandes catástrofes, como aquí lo puedes mostrar, son dos fotos muy sencillas, como es el caso de Hiroshima, de la bomba atómica, y asimismo de Chernobyl. ¿Sale? Son dos grandes desastres en este caso que la investigación impulsó como tal, que no era su finalidad, pero sí la finalidad era mejorar estas técnicas, ya sea en la guerra o en este caso de otro tipo de cómo se elaboran las cosas, y a su vez pues pueden pasar catástrofes porque se utilizan para diferentes tipos de finalidades. En este caso pueden ser positivas porque traen un avance para la sociedad, pero por otro lado también pueden ser negativas porque causan desastres
que a su vez causan muertes en cifras, puede ser hasta escandalosas, de millonarias, de muchas muertes, y a su vez también a lo mejor personas inocentes que no tienen nada que ver con la guerra, ¿sale? Desde niños, animales, o en este caso suelo, que realmente queda inhabitado. Es decir, la investigación ha traído grandes aportaciones, pero así como ha traído grandes aportaciones, también ha traído sufrimiento, guerra y muertes. Y que hoy en día, como te digo, sigue empeorando, porque hoy ya no un país se mide en este caso por la cantidad de personas de ejército que tenga, sino ya se mide por el potencial, en este caso nuclear, que él pueda tener para desaparecer a un país, a una ciudad entera en cuestión de segundos. Entonces, los trabajos científicos, nos dice una cosa, sirven para el beneficio de todos los seres vivos. O sea, se supondría que realmente estos avances sería para encontrar una mejora en nuestra calidad de vida, no solo para los seres humanos, sino para cualquiera que lo habita. Pero como hemos visto, también se ha desarrollado cierto tipo de catástrofes. Y asimismo, uno de los intelectuales que leí para elaborar esta presentación, que se llama Rojas, nos dice lo siguiente, nos da una definición de la investigación. Dice: la investigación es una búsqueda de conocimientos ordenada, coherente, de reflexión analítica y confrontación continua de los datos empíricos y del pensamiento abstracto, a fin de explicar los fenómenos de la naturaleza. Es decir, asimismo, como le hemos detallado o como te lo he dicho, la investigación pues es eso, es algo ordenado, coherente, de reflexión analítica, que ya solo confronta tanto lo que yo pienso, en este caso, y con los pensamientos abstractos. Es decir, a partir de lo que yo veo del objeto, lo tengo que analizar, lo tengo que reflexionar para saber qué datos de lo que yo veo, si realmente son ciertos y concuerdan con lo que es el objeto, y en este caso dejar a un lado los que no, para dar paso a una visión de cómo es ese objeto. Y asimismo, ya sea también tanto explicando los fenómenos de la naturaleza o fenómenos, en este caso, que hace el hombre. ¿Vale? Entonces la investigación es realmente eso, algo que realmente da paso a una reflexión adecuada, concisa, y que trae explicaciones a cierto tipo de fenómenos naturales o hechos por el hombre. Y dices, pues sí, claro que sí, eso tendría que ser, pero como te digo, es algo que no pasa hoy en día, o realmente te puede llamar mucho la atención que, si bien estos cambios la mayoría del tiempo se hacen para un mal, o se utilizan con distintos tipos de beneficios que no son, digamos, positivos para la sociedad. Y entonces dices, bueno, entonces, ¿qué será la investigación, o cómo se considera hoy en día? Pues bueno, hoy en día la investigación, que es un proceso mediante el cual se estudian nuevos hechos, relaciones y leyes, probar teorías, comprender fenómenos de manera crítica, reflexiva y sistemática. Es decir, la investigación tiene muchos tipos de finalidades, y una de ellas puede ser, en este caso, descubrir nuevos hechos, algo que a lo mejor no habíamos visto, y que con el paso de tiempo pues descubrimos una teoría distinta, que un objeto se puede ver de otra manera, o a su vez también las relaciones y leyes. Establecemos como realmente, a lo mejor, un ejemplo sería el cómo, o más bien, para ser más claro, leyes se refiere al sentido de, bueno, hay cierto tipo de leyes como el de la gravedad, y a lo mejor con el paso del tiempo hoy en día descubrimos que a lo mejor termina siendo falsa, que, o sea, no es falsa, pero puede ser un ejemplo cuando estemos avanzando más en tipo de la ciencia. Es decir, empieza todavía a cuestionar las leyes que ya están, o a explicar mejormente esa ley que ya se ha propuesto, también probando teorías, o en este caso refutándolas, comprende los fenómenos de manera crítica. Es decir, la investigación tiene diferentes tipos de finalidades, no es que solo se enfoque en una, sino que en este caso también depende de los intereses del investigador lo que quiera realizar, ¿sale? Y dice también que el mejor de los investigadores es aquel que ve lo demás que no ven. Es decir, un investigador es aquel que empieza a cuestionar, y una vez que empieza a cuestionar, no toma a los objetos como ya establecidos, como diciendo, pues supongamos, estoy viendo este objeto, que puede ser, en este caso, supongamos que ves la manzana, y la manzana tiene este color, y la manzana tiene este sabor. Pero no, realmente el investigador va más allá de lo que realmente ve sus sentidos, empieza a criticar y dice, como la veía a partir de mis sentidos, pues no, estaba haciendo males mis hipótesis, o males, en este caso, mis respuestas, y a su vez con esto que acabo de investigar descubrí que entonces la manzana tiene este color y este sabor por esto, y que pueden ser variadas. Es por eso que aquel buen investigador es aquel
que en este caso trata de responder ya no a partir de lo que ve, si bien parte de eso, pero también quiere dar una respuesta concreta, que no solo parta de su mera subjetividad o de lo que él piense. Y asimismo aquí también hay otra cita de Sampieri que nos dice lo siguiente: un proceso dinámico, cambiante y continuo, compuesto por una serie de etapas de las cuales se deriva una de las otras. Es decir, tanto en la investigación nos dice que es algo dinámico que constantemente está cambiando y es continuo, que se va haciendo y sobre la marcha, en este caso, van tomando otro tipo de decisiones. No es algo como tal estático que siempre se queda así, sino que, como te lo dije en las anteriores diapositivas, también nuestro conocimiento, nuestra forma de conocer algo va cambiando conforme va cambiando el mundo. Lo que antes investigaban pues era porque tenían cierto tipo de características, un cierto tipo de objeto de estudio. Pero ahora ese objeto de estudio se da en otras condiciones distintas y por ende la investigación tiene que ser continua, cambiar constantemente, ser dinámico, adaptarse a otro tipo de necesidades de la sociedad para explicar aquellos fenómenos. Y también Tamayo nos dice lo siguiente de la investigación: la investigación científica es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. ¿Sale? Aquí cada uno nos da a grandes rasgos la explicación de lo que es investigar, pero cada uno comparte a sí mismo con diferentes tipos de palabras como lo describen, pues que la investigación es este proceso continuo, reflexivo, sobre todo que utiliza un cierto tipo de metodología, procura obtener información relevante y fidedigna para entender y verificar, ya sea una teoría, una hipótesis o dar más información respecto a un hecho natural o no natural. Ese grandes rasgos los que intenta decirnos que es la investigación. Es algo continuo que pretende obtener conocimiento con base a cierto tipo de aprobación o no aprobación de una teoría y sobre todo que busca explicar fenómeno social o un fenómeno, en este caso ya sea culturales, políticos o económicos, de algo que hizo el hombre o aquello que lo rodea. Dirás, pero me aburre todo este tipo de información. ¿Cuál es la necesidad o para qué? Bueno, el punto aquí era mostrarte que el investigar, como te lo dije, tiene diferentes tipos de finalidades y cada investigador, así mismo como lo hemos visto en la palabra de filosofía, si bien lo recuerdas humanidades, uno como tal no tiene una definición concreta, sino que realmente cada investigador va dando su criterio de para qué sirve la investigación o qué es la investigación y sobre todo define cierto tipo de finalidades, ¿sale? En la cual, como te lo dije a grandes rasgos, pues es busca reflexionar y sobre todo ver lo que realmente las personas no vemos o sí, lo que las personas normalmente no ven para investigarlo y proponer algo que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar. Y dice, en la investigación, y ya partiendo a partir de este tema interesante que te voy a mostrar, en la investigación se toma en cuenta dos cosas muy importantes. Una sería el proceso y lo formal. Pero ¿a qué se refiere el proceso? Bueno, el proceso nos indica cómo realizar una investigación según el tema de investigar. Es decir, el proceso son aquellos pasos o el método que nosotros tenemos que seguir para investigar algo. ¿Y qué vamos a investigar? Pues ya depende de tus intereses, como lo hemos visto. Tú te vas a enfocar en una cierta ciencia. A su vez, en este tipo de ciencia pues tiene diferentes tipos de objetos de estudio. Esos tipos de objetos de estudio tienen una disciplina y a su vez esta disciplina pues yo la puedo enfocar dependiendo mi metodología, dependiendo en este caso el conocimiento que yo quiera desarrollar, dependiendo de mis fuentes de consulta. Es el proceso que yo voy a seguir para realmente llegar a la finalidad que responde a mi pregunta. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer para hacer una investigación, pero esto depende del objeto de estudio que yo vaya a tomar. Recuérdalo, ¿sale? Ahí tenemos dos tipos en este momento de objeto de estudio, pueden ser naturales o sociales. Y a su vez también está el formal, es decir, la forma en cómo debemos presentar el resultado del proceso de investigación, es decir, lo que llamamos el informe final de la investigación. Una vez que respondemos nuestra pregunta, pues llegamos a una conclusión. Y aquí lo podemos presentar con base a una teoría, con base a una hipótesis, con base a un experimento ya sea controlado, o en este caso proponer bueno, más bien la finalidad sería eso, para no abrumarte tanto, será con base a un experimento, puede ser un ejemplo, con base a una teoría o con base en este caso a explicar o dar más información. Todo depende, como lo te digo,
a cómo nosotros queramos presentar la conclusión de lo que nosotros obtuvimos de esa información respecto a una pregunta que nos hicimos. En conclusión, con esto que te acabo de decir, me refería a que ¿qué sería de nosotros si no existiera personas interesadas en buscar la evolución de la ciencia? ¿Cómo serían nuestras vidas si no existiera la investigación científica? Es algo que ya te adelantaba en la primera o segunda diapositiva. ¿Qué pasaría si realmente las personas un día dijeran, pues ya no vamos a investigar porque realmente ya no hay nada nuevo? O dijeran, pues ya nos aburrió la investigación y realmente nunca llegamos a cosas concretas. ¿Crees que realmente el mundo se veniera afectado? O en este caso tendría más beneficio que las personas ya no investigaran, porque eso hace que realmente ya no haya, en este caso, disputas o, o encontrar aquellas armas que realmente en vez de beneficiar terminan asesinando a personas inocentes. ¿Tú qué crees que pasaría? Que realmente nos quedemos en la oscuridad o en la ignorancia si realmente las personas unidas dejaran de realizar investigaciones, o realmente lo que se tiene que hacer en este caso no es que dejar de investigar, sino que realmente se tiene que ver o se tiene que proponer una ética o una moral a los investigadores para que realmente esto que hagan sea un beneficio para la sociedad y no todo lo contrario. ¿Qué pensarás? ¿O cuál será tu respuesta? Bueno, eso te lo dejo a tu criterio, pero en realidad lo que quería a partir de las anteriores diapositivas era hacerte esto, la conciencia de lo que es el investigar, lo que pretende, sus finalidades, y asimismo que nos demos cuenta que la investigación ha traído, como te lo digo, cambios importantes e interesantes, pero esos también a su vez se han utilizado para diferentes tipos de guerras, o sobre todo que perjudican y traen muerte y asesinato a personas, y asimismo también a los animales, porque antes, a comparación de los productos, primero no se calaban, más bien no se usaban para ver su funcionalidad y sobre todo su rendimiento, ya sea de algún tinte o de algún producto que nosotros utilicemos. Utilizaban primero en animales para ver qué posibles consecuencias tenía. Entonces a partir de ello se experimentaba, ¿vale? Y hoy en día también, de hecho, si tú te dedicas a la investigación y sobre todo quieres proponer una teoría, pues ya no es como que vayas tú y quieres hacer en este caso una investigación de manera adecuada y sobre todo digamos financiado o que realmente sea para algo académico, pues hoy en día tú tienes que tener un cierto tipo de papel en el cual tú vayas a decir que vas a utilizar cierto tipo de ratones para esto y esto y esto y esto. Es decir, ya se sigue un proceso que realmente nosotros tenemos que llevar a cabo si es que queremos involucrar sobre todo a, en este caso, probar nuestras hipótesis con base a un cierto tipo de animal. ¿Sale? Ya no es tan sencillo como antes. Entonces, también esto para que lo recuerdes, también la investigación pues ha traído cierto tipo de repercusiones negativas que necesitan reflexionarse y sobre todo también cuestionarse ya no desde su forma de los métodos que utilices, sino en este caso una reflexión sobre hasta qué punto si realmente permitirse cierto tipo de cosas para un beneficio, o una vez que tengamos estos beneficios, cómo hacer que realmente nos utilicen de una manera inadecuada. ¿Sale? Pero bueno, esa la pregunta la dejo ahí y pues espero que te genere interés, sobre todo te lleve a esto que estamos haciendo, que es investigar. Y nos dice los métodos de la investigación. Vamos a ver cuáles tenemos, o a qué se refieren, o cómo es que tienen que llevarse a cabo. Y nos dice lo siguiente: con método nos referimos al amplio proceso por el cual el nombre se apoya para llevar a cabo cualquier acto de investigación y con ello obtener resultados confiables y veraz. Es decir, aquello de lo que yo me voy a apoyar para llegar a mi resultado y responder mi pregunta. Dice, las herramientas de las que disponemos no son del todo perfectas, se puede cometer errores. Es decir, aquí también nos está haciendo hincapié, como recuérdalo, que también decía el método, en este caso, el conocimiento científico, que decía en la primera diapositiva. Es algo infalible, es decir, que realmente puede llegar a resultados que sean positivos para nuestra investigación o realmente sean negativos, que no lleguemos a lo que nosotros queramos. Y realmente el pensar que cualquier método, en este caso, está exento de errores, pues no. Realmente cualquiera puede tener errores. Ese es el punto. Una vez que tienes errores, pues hay que encontrar la manera de solucionarlos o el por qué se tuvo eso. Es decir, que no porque sigamos un cierto método o digamos, ese método sí porque creo que es más confiable. No, cada uno puede tener sus errores, y no porque a lo mejor ese se haga a partir de los sentidos o a partir de pruebas.
o el otro, no hace que realmente pueda llegar a cosas, o en este caso que pueda fallar. Y nos dice que también los investigadores deben considerar el procedimiento que deben elegir para obtener nuevos conocimientos y aplicando en la solución de problemas específicos. Es decir, tenemos que escoger bien el procedimiento que nosotros vamos a realizar para así obtener nuevos conocimientos y soluciones a nuevos problemas específicos. Aquí el investigar ya no solo se trata de elegir muchos, digamos, de ser concretos con lo que realmente queremos estudiar, para que así sigamos una línea de investigación, ciertos pasos, a su vez que esto vaya siendo continuo y que con cada uno de ellos vaya encajando de manera correcta para llegar al objetivo propuesto. Y una vez también se propongan nuevas soluciones a problemas ya sea actuales, que es lo interesante y lo importante de la investigación. Si bien podemos estudiar problemas del pasado, pero también aquí lo interesante es que las investigaciones se lleven al presente. Ya no solo basta la teoría o lo explicativo, sino que también desencadenen a solucionar cierto tipo de inconvenientes que se tienen en la sociedad o que se han tenido en el pasado y que hoy en día los podemos resolver. Por ejemplo, te puedo decir el de una enfermedad, ¿vale? El controlarla, o en este caso tanto crear una vacuna o evitarla para que realmente las personas pues no mueran. Eso sería un ejemplo de cómo realmente aplicar una investigación. Investigo, tengo teoría, tengo una hipótesis, la compruebo y eso llega al surgimiento de un cierto tipo de procedimiento para curar no sé, una enfermedad como puede ser el cáncer, que hoy en día realmente no se tiene una cura. Y tu cara estará así que pero ¿cómo? ¿A qué se referencia con eso? Creo que realmente, espero que no te has quedado así con esta cara y que realmente hayas entendido lo que hemos estado diciendo y sobre todo lo que te propuse a partir de lo que es la investigación.